Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí en el diván de tu psicólogo favorito. Gracias siempre por estar conectados y esperando esta transmisión para que podamos compartir con esos invitados de lujo que siempre vienen a compartirnos de sus conocimientos. Y hoy, 13 de diciembre del año 2021, estamos a 3 días de haber conmemorado eh, lo que son los derechos humanos. El 10 de diciembre a nivel mundial eh, se, se conmemora lo que es los 30 artículos de la Carta Constitutiva de los Derechos Humanos. Y dada esa efeméride, ¿verdad? Importante para cada uno de nosotros, hoy se encuentra con nosotros Aide Castillo, nicaragüense, exiliada en Estados Unidos, pero también defensora de los derechos humanos. Así es que démosle la bienvenida a Aide Castillo. Hola Aide, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes y estar en este programa del psicólogo favorito que sé que tiene muchísima audiencia también y hacen un papel muy importante. Por supuesto, la audiencia de nosotros es muy fiel y siempre comparte. Van a estar escribiendo los comentarios que los vamos a ir leyendo y respondiendo en medio de esta conversación. Y el tema que nos aborda el día de hoy, Aide, es la situación de derechos humanos de nuestro país, de Nicaragua, y cómo la dictadura Ortega Murillo ha venido atropellando los derechos humanos. Vos en lo particular también has sido víctima de esto, pues porque la organización, la ONG para la cual, la que administrabas, la que llevabas, la que liderabas, pues fue cerrada. Y eso también es un abuso hacia los derechos humanos. Pero me gustaría que nos contaras, desde tu perspectiva como defensora, cómo ves la situación actual de los derechos humanos en Nicaragua. Sí, bueno, una quisiera a veces dar buenas noticias, pero en realidad que es una situación bastante lamentable y que sé que cada persona, cada nicaragüense que está dentro o está fuera de Nicaragua, lo está viviendo en carne propia. Sí, Estamos viviendo un estado de sitio y un estado de excepción de facto. El estado de excepción de facto se caracteriza por una situación en que no hay ley, en que no se respeta ninguno de los derechos humanos y que prácticamente estamos a merced de la voluntad de una dictadura, como es en este caso la dictadura Ortega Murillo. En 1947, como bien has explicado, se dio a conocer ya públicamente la Carta de los Derechos Humanos, ¿verdad? La Declaración Universal de Derechos Humanos, digamos, un momento histórico en el mundo en donde se reconoce o nos reconocemos todas las personas como seres con dignidad. Nos reconocemos todos como iguales derechos. Seas hombre, mujer, cual sea tu condición, tu ideología, raza, pensamiento, sexo, todas las personas nacemos iguales y con los sí, mismos derechos. Y la otra cosa que es muy importante decir es que los derechos humanos son irrenunciables. O sea que nosotros no podemos renunciar a los derechos ni regalar al régimen ni quedarnos conforme con que nos quite los derechos, porque también la misma constitución de la República de Nicaragua dice
que también tenemos no solo derechos, sino obligaciones para con la familia, para con la comunidad, para con las otras personas, ¿verdad? Que nuestro derecho termina donde inician los derechos de... Entonces, esto en la práctica lo que nos está diciendo es que si bien es cierto, nacemos con derechos, esos derechos se tienen que promover, se tienen que asegurar y también tenemos que buscar cómo hacerlos respetar, porque ya hemos visto que por los intereses económicos, políticos, por los abusos de poder, es que nos despojan de estos derechos humanos con los que nacemos. Y esto en lo particular no se enseña. Te soy honesto, yo como preso político de la dictadura Ortega Murillo en el 2018, estuve con Alfonso Morazán, un exguerrillero sandinista de Matagalpa, y él logró ingresar en un papel impreso los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Y llegó hasta mi camarote y me dijo, psicólogo, ¿conoces los 30 artículos? ¿Los conoces? Yo fui honesto y le dije, no, no los conozco los 30. Sé que existen. Y así él se dedicó a andar en la celda, en la galería 16.1 preguntando y la mayoría no los conocíamos. Entonces, si no conocemos esos derechos, si no conocemos los 30 artículos, ¿cómo defenderlos? Sí, es que es bien importante, psicólogo. A mí, por ejemplo, me encanta un poema de Salomón de la Selva que dice, pueblo, no plebe, dice. La independencia fue para que hubiera pueblo, no borregos de desfile. Entonces, con esto, digamos, es un ejemplo tan hermoso para decir que uno puede ser un simple habitante cuando uno no conoce sus derechos, pero todos tenemos que aspirar a Sí, convertirnos en ciudadanos. Y el ciudadano y la ciudadana es aquella que se apropia de su propia historia. Hay una responsabilidad. Esa asamblea, que no es una asamblea nacional, lo platicaba yo hace poco con una periodista de la prensa, y le decía, porque ese no es un poder del Estado al servicio de la nación. Esa Asamblea Nacional debería de dedicarse cada diputado psicólogo que tenemos en cada departamento a ir a educar a toda la población porque tienen una responsabilidad de darnos a conocer el por sistema supuesto. educativo, los medios de comunicación, todos los medios de socialización de valores. Debe de ser una obligación poder promover los derechos humanos y hacer que toda la población los conozca. Porque hasta que uno conoce los derechos, es que también los puede defender. Yo decía, por ejemplo, ahorita, nadie debe de acostumbrarse a que en Nicaragua no haya libertad de expresión, porque ese es un derecho humano. Nadie debería de estar preocupado de criticar al régimen, de criticar a los gobiernos, o sea, de decir a Claro. mí no me parece esto, no me parece lo otro, debería de ser lo más normal y nadie tendría que ir a la cárcel, porque en un país democrático, el artículo 52 de la Constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a hacer críticas al Estado y además a que se nos den respuestas en los términos que la ley lo plantea. Nosotros no deberíamos de acostumbrarnos a que se nos prohíba movilizarnos libremente en el territorio nacional. ¿Cómo es eso de que va a tener una patrulla psicólogo frente a la casa y que esa patrulla no nos deje movilizarnos o que hay que pedirle permiso a ese policía para poder salir de su casa? Eso no es normal. En un país democrático, a su casa solo pueden llegar con una orden de un juez. En Nicaragua no deberíamos permitir
que la policía llegue cuando se le antoja y saca a cualquier persona, como sucedió conmigo, con usted, con muchos, con todos los presos políticos. Esa es una detención arbitraria y fuera completamente de la ley y de los derechos humanos. Nosotros no deberíamos de acostumbrarnos ni ver normal que en una institución del Estado se le obligue a un profesional de la salud, a una profesora, a un trabajador del INTA, del MACFOR, del Ministerio de Educación, a que esté obligado a votar por el régimen, porque usted es un funcionario del Estado y el Estado está al servicio de la nación y es un derecho humano decidir por quién yo quiero votar y que además ese voto mío se respete, cosa que ninguno de estos derechos que he mencionado en este momento se respetan en Nicaragua y por eso nosotros no debemos permitirlo ni debemos acostumbrarnos y decir que eso está bien. Exactamente, y ese es el compromiso de muchos, de Aide Castillo, de muchos otros colectivos de derechos humanos, de Psicólogo Martínez, de Criterios y muchos que estamos comprometidos para que el conocimiento, el empoderamiento de nuestros derechos eh, se disemine. Y es así en donde nosotros nos vamos a ir liberando día con día de la dictadura a través de este momento heroico e histórico para salir de una vez de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y esa camarilla de criminales que se han encargado de pasar por encima de los derechos de todos los nicaragüenses, incluyendo los derechos de sus propios militantes, porque a ellos son los principales a los cuales se les atropella, porque no se les da una educación adecuada, se les da un adoctrinamiento, se les da una lámina de zinc, un plástico, eso no es de dignidad, Así es. nosotros no tenemos derecho a una lámina de zinc ni a 2, 3 yardas de plástico para cubrirnos. La Declaración de los Derechos Humanos dice que tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a una ciudadanía y que se nos respete esa ciudadanía, derecho a elegir y ser elegido, derecho a no ser arbitrariamente detenido, derecho a poder manifestarnos y de recibir conocimiento por cualquier medio. Pero en Nicaragua, mira, no tenemos un periódico impreso que circule por el país, porque la oscuridad de la ignorancia es lo que quiere la dictadura diseminar para a través de esa ignorancia poderse sostener en el poder. Y por ende, pues yo creo que el país, Nicaragua, pues agradece, el pueblo de nicaragüense agradece todos estos esfuerzos y a la posterior tendrán resultados. Brenda Barraza nos está comentando y dice, la asamblea es un gallinero. Estoy de acuerdo, dice, en mis tiempos de estudio había una materia que se llamaba educación cívica, no sé ahora. Debería ser obligatorio incluir una materia en que se hable de leyes y de derechos humanos. Lo que pasa es que a este gobierno no le conviene. No les conviene que nuestra niñez y nuestra juventud sepa de leyes y de derechos humanos. Por eso la educación es mediocre. Exactamente, tiene toditita la razón. ¿Y qué es lo que sucede? De que a los regímenes autoritarios, dictatoriales, como el que gobierna el país en este momento, le conviene tener personas que no conocen sus derechos y que no los defienden. Pero ¿qué fue lo hermoso en 2018? La inteligencia, la sabiduría del pueblo de Nicaragua que se dio cuenta, en primer lugar, que teníamos derecho a un ambiente sano, a tener un oxígeno limpio, a que Indio Maíz no podía estarse quemando ante la displicencia total del Estado. Luego vimos que como las personas de la tercera edad tienen derecho
a su pensión, porque han dedicado toda una vida de trabajo. Y qué hermoso el pueblo que usó esos dos elementos que se dieron en ese contexto de 2018 para salir a las calles cansado de tanto, digamos, todo lo que había pasado en las elecciones pasadas, que también se habían robado las elecciones, habían habido fraude al poder. Daniel Ortega hizo un pacto con Arnoldo Alemán, en donde se repartieron prácticamente las instituciones del Estado, y eso fue lo que le permitió al régimen llegar con un 30 y pico por ciento al poder en 2007. La población empezó a observar todo eso, a cansarse, y por eso hay algo bien importante, psicólogo, y es que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la comunidad internacional tiene que crear un marco de derechos que le permitan a los pueblos defenderse cuando sus propios gobiernos son los victimarios de ese pueblo. Y dice, hay que proteger los derechos universalmente para que los pueblos no se vean obligados a rebelarse. Y fue lo que a nosotros nos pasó en abril, al ver que no teníamos protección de ninguna, ni de la policía, ni del poder judicial, ni del poder legislativo, ni del poder ejecutivo, ni del poder electoral. Prácticamente la población dijo, hasta aquí, aquí vamos a las calles, aquí vamos a protestar. Y esa fue una expresión hermosa, igual como la tuvo ahora el 7 de noviembre el pueblo, que el régimen quiso engañar al mundo y engañar Sí. al pueblo diciéndole que la rebelión de abril había sido un golpe de Estado de un grupo. Nunca en la historia, probablemente solo cuando la lucha contra Somoza, pudimos haber visto los miles de nicaragüenses protestando en 2018 en las calles, demostrándole al mundo que quien había hecho el golpe de Estado fue el régimen que le dio golpe de Estado a toda la institucionalidad democrática. Y el pueblo salió el 7 de noviembre a decirle, no me dejaste elegir, no me dejas votar, pues yo tampoco te voy a permitir gobernar. Y luego viene la Organización de Estados Americanos protegiendo ese derecho y dice en su asamblea, señores de la dictadura, su farsa electoral no puede ser reconocida como legítima. Por eso el 10 de enero, psicólogo, el pueblo de Nicaragua se está preparando Sí. afuera en el exterior, el exilio y la diáspora, para la gran protesta mundial. Nicaragua no tiene ni gobierno legítimo, ni poderes del Estado legítimos. Y dentro de Nicaragua el pueblo se prepara de nuevo para cerrar sus puertas y decir, me quedo en casa porque no me dejaste elegir y entonces yo no te voy a permitir gobernar. Dice Efraín Antonio Ordóñez, granadino, que seguramente lo conoces. Saludos, Claro que Aide, sí. abrazos, abrazos a la distancia, un muy buen amigo mío también. Saludos, Efraín. Eh, por ahí hay una pregunta que es algo política, ¿verdad? Y luego la voy a dejar para posterior, ojos observadores, porque quiero que nos enfoquemos a lo que es derechos humanos en este momento. Y Sí, hay una percepción de desesperanza, hay una percepción de desánimo. El tiempo ciertamente ha mermado en la población nicaragüense. Sin embargo, cuando ha tenido el momento para demostrar su descontento, lo ha hecho, como lo has mencionado, el 7 de noviembre, en noviembre. donde dejó solo a la dictadura y que casualmente eso es lo que hoy está ayudando a la comunidad internacional y a todos los que estamos afuera luchando por ser las voces el eco de esa voz del pueblo de Nicaragua, poder llamarlo definitivamente ilegítimo.
y por ende buscar otras alternativas. Sin embargo, el desánimo, el cansancio, lo exhaustivo que ha sido esta lucha de resistencia, ha mermado de alguna medida, en algún nivel en la población. Hoy, el nicaragüense que está allá dentro del país, ¿cómo puede seguir luchando por sus derechos humanos? Porque los médicos en la pandemia han sido atropellados también. Eh, y muchos de los trabajadores del Estado, del Estado, como lo has mencionado, obligados también a hacer cosas que probablemente no hicieran si tuvieran la libertad de decidir. ¿Cómo toda esta gente puede recuperar ánimo, tomar aire para seguir defendiendo sus derechos humanos? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué herramientas les podemos decir para que ellos estén conscientes que tienen derechos, que aunque ahora están mermados, pero va a llegar el momento en donde se puedan reivindicar? ¿Qué palabras de ánimo, de esperanza les podemos dar a esos nicaragüenses que están siendo oprimidos allá adentro? Sí, ese es un tema bien importante y tiene que ver con el asunto de la resistencia cívica y pacífica. Creo que debemos ser conscientes todos. Por ejemplo, sacar a la dictadura de Somoza no fue una tarea fácil. Fueron más de 40 años de lucha que tuvo el pueblo de Nicaragua, las Sí. diferentes fuerzas para poder salir. Luego vemos en este momento, es la primera vez y es hermoso que el pueblo decidió ya no patria libre o morir, sino patria libre o vivir, que es una lección hermosa que ustedes como generación juvenil nos traen como una nueva cultura política a la nación. Entonces, esto significa que las acciones que tenemos que desarrollar tienen que seguir siendo cívicas y pacíficas. Y yo sé que hay cansancio. Yo misma a veces, cuando veo todo lo que pasa en la frontera entre México y Estados Unidos, los más de 40,000 nicaragüenses que están allí sufriendo cuando son secuestrados, cuando documentamos los asesinatos en el campo, lo que está pasando en la costa Caribe, ver a los presos y las presas políticas en las cárceles viviendo torturas emocionales, todo eso duele y desespera, pero debemos también ser conscientes que, por ejemplo, no es la comunidad internacional la que nos va a garantizar salir de la dictadura. Lo que hace la comunidad internacional es contribuir a eso. Por ejemplo, la declaración, la resolución que hizo la OEA, que para mí me parece que es muy importante cuando le dice al régimen, tus elecciones del 7 de noviembre no las podemos reconocer como legítimas porque no fueron plurales, porque no hay separación de poderes del Estado, porque ese Consejo Supremo Electoral está totalmente bajo tu control, porque no tuviste ningún contrincante, esos partidos eran parte de la misma farsa, pues no las reconocemos. Pero esa declaración, psicólogo, no va a sacar al régimen. Es que nosotros, como nicaragüenses, tenemos que tomar esa declaración política y convertirla en acciones concretas. Un ejemplo hermoso que dio el pueblo de Nicaragua de esa resistencia fue, sin exponer la vida, no ir a votar. Y son ejemplos que podemos seguir. ¿Qué cosas concretas podemos hacer en este momento? ¿De qué se nutre el régimen para seguir reprimiendo? Para pagar a los paramilitares, para que tenga combustible ese montón de patrullas que están casi en cada casa de cada opositor. Bueno, necesita dinero. ¿De dónde viene ese dinero? En parte viene de nuestros impuestos. Entonces, un asunto primordial es dejar y ahorrar el mayor combustible posible, porque el Sí. combustible le genera un montón de impuestos al régimen que lo usa para reprimir.
Entonces yo diría, una acción cívica y pacífica, es decir, yo voy a consumir solo el combustible sumamente necesario. Una segunda cosa es la energía eléctrica. Recordemos que el régimen tiene también acciones en esa empresa. Entonces hay que ahorrar al máximo la energía para que le caigan menos dinero al régimen. Otra cosa, de en esas grandes máximas, si sabemos que esas empresas pertenecen a allegados al régimen que están lavando dinero o los impuestos que pagan van directito a fortalecer la arca del régimen, fortalecer la represión. La otra cosa es la solidaridad. Miren, no es necesario la resistencia, ir a la calle para que te echen preso. La resistencia necesariamente ir a la calle y marchar con el montón de gente. Hay una red silenciosa cuando los trabajadores del Estado se acuerpen entre ellos, que no apapacharse, fortalecerse, es una manera de resistir. Entonces, hay las mil y una formas. Y aquí están hablando de la desunión, ¿verdad? Psicólogo dice, ¿por qué Sí, cree usted que hay tanta desunión y exclusión entre la misma oposición? Bueno, qué alegre que Keila toca este punto, porque es algo que yo he venido repitiendo hasta el cansancio. Y es que sí. una manera efectivísima de ejercer una resistencia, pero con fuerza, es la unidad de todas las fuerzas azules y blancos. Yo diría que necesitamos una moratoria de deslegitimación, o sea, hacer un alto, dejar de descalificarse, de atacarse unos a otros. Todos somos hermanos, todos tenemos un lugar en la lucha. No necesitamos competir, lo que necesitamos es cooperar. Y yo creo que la desunión se da por esa cultura política. Uno de creer de que solo yo tengo la razón y soy dueña absoluta de la verdad. Hay un poquito de verdad en cada uno y esa verdad la podemos construir entre todos. En segundo lugar, no es el momento de decir, este viene del Partido Conservador, este viene del sandinismo, este viene de los de Alemán, este viene de los del pescadito, porque en este momento más bien necesitamos todos estrechar la mano con fuerza para salir de la dictadura. Este no es el momento de las elecciones. Cuando hayan elecciones y hayan candidatos, cada quien dirá, yo me voy a ir con este porque viene de izquierda, me voy a ir con este porque es de derecha, este porque no tiene partido, este porque es joven, este porque tiene, allá es cada quien. Pero en este momento lo que necesitamos es la unidad de todos sin estar pensando en lo que nos divide. Y yo hacía una propuesta, psicólogo, y es que necesitamos un gran acuerdo nacional, no para ir a elecciones, un acuerdo nacional para liberar a los presos y para restituir las libertades en Nicaragua. Imagínense que son dos cosas en las que nadie puede estar en desacuerdo y quien esté en desacuerdo para unirse y para ese gran acuerdo quiere decir que no está con la patria, no está con las libertades, pero no es el momento de un grupo por aquí, otro grupo por allá, uno pide legitimidad, el otro pide grupo de los dos, el otro gobierno de transición, el otro pide tal cosa, o sea, no es que eso esté mal porque todos tenemos derecho, pero en este momento necesitamos ponernos de acuerdo en una sola estrategia, que es quitarle el oxígeno económico,
político, diplomático al régimen para presionarlo a tal nivel que todas estas demandas que el pueblo tiene que ceder. Pero eso nadie nos lo va a regalar. Eso solo lo podemos conseguir organizado, articulado, poniéndonos de acuerdo y reconociéndonos unos y otros. Muy bien. Dice Brenda Barraza, sí, Roger, hay mucha gente desanimada y por ende indiferente a lo que está pasando. Hay personas que se manejan al margen. Manuel Fabián Aliana dice, mis respetos por el trabajo increíble de Aide Castillo desde el exterior. Y ya que vamos entrando un poco en estas estrategias que podrían también ser políticas, partiendo desde los derechos humanos, Ojos Observadores nos escribe aquí, dice Aide Castillo, un saludo a la distancia. Después de que la UNAP estaba dispuesta a participar en la farsa electoral del régimen, ¿qué posición tienen actualmente de cara al llamado al diálogo que está haciendo la dictadura? Sí. Responder, sí. Sí, sí, adelante, Sí, adelante, sí. Aide. Bueno, saludar a Manuel Fabián también, ¿verdad? Que es un Sí, gusto, igual a Efraín Ordóñez, todos son defensores de derechos humanos que también yo admiro, pues porque como digo, o sea, hay miles de defensores y defensoras de derechos humanos y ese es el orgullo y lo que hace a Nicaragua un pueblo invencible en realidad. Una primera cosa, este tema de el Congreso que pregunta Manuel, yo creo de que toda iniciativa que contribuya a la articulación de las fuerzas y no a agudizar esa deslegitimación y esa separación tiene que ser bienvenida. Pero tenemos que tener claridad que todos estos esfuerzos son complementarios. Vamos a poner un ejemplo. Hay un grupo que está organizando este congreso. Hay otro grupo que está pensando en una plataforma. Otro grupo está hablando de la necesidad de encontrarse de otra manera. Creo que lo que necesitamos es buscar un espacio y yo decía, es como imaginarnos la mesa de Navidad donde todos llegamos con un plato, alguien lleva el pollito, alguien lleva las torrejas, el otro lleva el relleno, la otra lleva flores, el café, lo poquito que tengamos, porque eso es lo lindo del pueblo que todos compartimos. los Entonces, nacatamales. los nacatamales, así tenemos que venir todos los actores que queremos el cambio en Nicaragua a una sola mesa y poner en común y decir, mira, yo con este pollito traigo un poco de alimento y de verdad, y los otros escuchar y decir, qué bien que vos traes el otro. El otro del Congreso dice, que traigo yo las torrejas y traigo esta idea. Viene el otro y dice, yo traigo esto y otro. Y entonces, entre todos y todas, construir, porque el Congreso traerá cosas importantes que la plataforma no tiene. La plataforma traerá cosas importantes que el otro espacio de articulación no tiene, que el otro espacio de concertación tiene, y así irnos complementando. De manera que me parece que ya está llegando el momento, y yo siento eso, que muchísimos actores de la oposición ya han llegado a la conclusión que nadie puede solo, que este no es el momento de competir, si vos vas a ser el presidente, si la vice, si el otro es diputado. Este no es el momento de repartirse cargos, porque es que ni siquiera hemos recuperado las libertades. Primero que salgan los presos y las presas. Primero que logremos salir a las calles, que recuperemos las libertades, que el exilio pueda volver con garantías y seguridad, que regrese la CID, la Oficina del Alto Comisionado. Pero eso no va a caer del cielo ni nos lo va a garantizar la OEA ni Naciones Unidas. Somos los nicaragüenses
haciendo esta estrategia fuerte, coordinada, articulada y poniendo los mejores saberes de cada uno al servicio de la nación. Yo creo que ahí estás respondiendo a la pregunta de Moraga Vargas. Dice, buenas noches, Aide Castillo. ¿Cree usted que la mejor ruta sería cooperar y cerrar filas en generar acciones cívicas contundentes como paros indefinidos, a gastar energía y recursos en tácticas fallidas como diálogos o elecciones? ¿Qué tipo de acciones deberían estar sobre la mesa y cuáles deberían ser desechadas en el contexto actual? Sí, me parece que nosotros no podemos caer en el juego de la dictadura y más bien, en vez de estar respondiendo a la dictadura, nosotros tenemos que tomar la delantera. Y voy a poner dos ejemplos. El régimen propuso el segundo diálogo y el primer diálogo. Fuimos a ese diálogo con una gran voluntad del pueblo y todo. El régimen no cumplió nada. Luego propuso que iba a hacer elecciones y se mordió el anzuelo de las elecciones y las elecciones más bien fue un elemento disuasivo que más bien dividió por la cultura política de que la gente llega y entonces el otro quiere ser el que gobierna, entonces que el otro, entonces viene esa cultura que no es una cultura de poner en el centro los intereses de la nación. Ahora, la dictadura, estoy diciendo cuáles son las estrategias que deberíamos de desechar. Está proponiendo un diálogo. No vamos a satanizar los diálogos porque los diálogos son necesarios. Pero en este momento nos vamos a ir a sentar con un régimen que el pueblo el 7 de noviembre le dijo, basta ya, no quiero nada con vos, más del 80%. Entonces, vamos a ir a darle legitimidad a quien el pueblo le dio la espalda. Eso no es posible. Vamos a irnos a sentar en este momento, digo, ¿no? Con un régimen que la Organización de Estados Americanos le dijo, su Asamblea General, no reconocemos tu farsa electoral porque no puede reconocerse como legítima porque no cumplí con la Carta Democrática Interamericana ni con la Constitución de la República de Nicaragua. Ahora otra pregunta, psicólogo. ¿Quién se va a ir a sentar a ese diálogo? ¿Quién va a representar al pueblo? Si ni siquiera en este momento hay claridad, porque lo que hay es un montón de pedacitos de la oposición, ¿verdad? Unos se dicen oposición, otros también, otros dicen que no lo reconocen, otros que sí se reconocen. Entonces, ni siquiera hay un actor. Primero, yo digo, dejemos a un diálogo, a un lado ese diálogo con la dictadura que no nos distraiga. El primer diálogo en este momento tiene que ser entre todas las fuerzas, los actores preponderantes de la lucha azul y blanco, ponerse de acuerdo para terminar de debilitar al régimen, porque la otra cosa es que el régimen está perdido. O sea, en el mediano y en el largo plazo está perdido. En este momento él se siente fuerte porque está manoseando esos millones de dólares que le dio el Banco Centroamericano de Integración Económica, lo que le dio Taiwán, lo que le dio el Fondo Monetario Internacional, lo que llegó para los damnificados de los huracanes y para el COVID-19. Pero nuestra economía no va a aguantar en el mediano y el largo plazo el aislamiento político y diplomático porque el riesgo país se incrementa y no va a haber inversión extranjera en el mediano plazo. Entonces el régimen no se va a poder sostener y si en este momento hay que optimizar, hay que aprovechar estas debilidades en vez de darle oxígeno con un diálogo. Pero nada de esto es posible si no nos organizamos los que están dentro de Nicaragua sin exponer con los que estamos afuera, el exilio y la diáspora. Y para hacer acciones que son posibles. Miren, no hay que perder las esperanzas. Todos dijimos al Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿cómo vas a inaugurar unas oficinas que cuestan millones cuando hay un pueblo muerto
dura. Y no se inauguran esas oficinas. Logramos que el pueblo lograr legítimas. Pero otro lado, si no es de la fuerza. Aide, estamos teniendo algunos problemas de conexión. Se nos está De entrecortando. su representante. Estamos teniendo algunos problemas de conexión y se está entrecortando. Hemos escuchado parte de lo que has dicho. Yo creo que se nos ha quedado pegada un momento, Aide. Sí. Aide, sí. Sí, me voy a mover para lograr mejor. Sí, porque se está entrecortando bastante y pudimos escuchar pequeñas partes de lo que estabas diciendo. Mientras te acomodas, Aide, quiero saludar a Brenda Barraza, que siempre está comentando con nosotros y nos dice, ese diálogo es otro circo. Vivier Allison escribe, ¿y quiénes son las personas que se van a sentar en ese diálogo? Esa es una muy buena pregunta, pues, porque el pueblo se ha representado a sí mismo el 7 de noviembre y un interlocutor como tal, pues, no existe. Quienes lo hagan serán colaboracionistas de la dictadura. Aide, estabas hablando acerca del Besia y esas pequeñas acciones, porque aquí en Costa Rica, miembros del exilio fueron hasta las oficinas del BESI a dejar una carta y esa misma carta se repartió en Guatemala e incluso logramos que alguien de nuestra estructura llegara hasta las oficinas del BESI en Managua y pudiera dejar esa carta y por ende por ende, la suma de todas esas pequeñas cosas, porque si esta vez lo pudo hacer un grupo y otro grupo puede hacer otra actividad, otra acción que mermen y que menoscaben el poder de la dictadura para venderse como legítimo y que pueda adquirir dinero en el exterior, pues creo que vamos a ir sumando. Y eso es parte, en resumen, lo que estás diciendo. Dice Carlos Robleto Mejía, uno, organizar redes o grupos culturales, sociales y comunitarios, apolíticos. Dos, formación en cultura política y democrática en pro del debate respetuoso y el pensamiento crítico y autocrítico. Tres, denunciar las peores injusticias, esas que se disfrazan de legalidad y proponer soluciones y nuevas ideas, recordando que hoy por hoy existen injusticias que se camuflan de legales y muchos derechos naturales, libertades o derechos humanos condenados o señalados como ilegales, tanto nacional como internacionalmente, me imagino que habrá querido decir Carlos Robleto. Wina Argueda dice Victoria, que es una tica comprometida con la lucha de los nicaragüenses, no permitan el diálogo, y dice, estuvo muy bueno lo del Besie. Entonces, exacto. La población espera golpes contundentes o golpes más que hagan más ruido. Sin embargo, los golpes que se han dado han sido más contundentes que cualquier otra cosa que se pudiera hacer. Y decía Facundo Cabral, ahora se me viene a la mente, que una bomba hace más ruido que un abrazo. Y estas acciones que se han logrado hacer desde el exilio, desde la diáspora, no hacen tanto ruido, pero sí golpean a la dictadura. Entonces, creo que por ahí es la ruta. Exactamente, y felicitarlos por todas estas iniciativas. Me parece que esta es una manera bien concreta, psicólogo, de hacer resistencia. Qué hermoso que el pueblo escribe, da sus ideas, porque la creatividad está en el pueblo. Es más, nosotros desde afuera es muy difícil decirles qué se puede hacer desde adentro, porque los que están adentro Claro. saben perfectamente lo que se puede hacer sin poner en riesgo la vida.
Y sí se puede, porque ya lo demostraron el 7 de noviembre y lo hemos demostrado después del 2018 también, porque el pueblo sigue resistiendo como ese volcán que está ahí efervescente por dentro y que en cualquier momento esa efervescencia va a salir y tenemos que confiar. Yo por ahora les pediría, los que estamos afuera, el 10 de enero, el régimen cree que se va a poner la banda presidencial. Nosotros hemos dicho, el pueblo dijo, basta ya, y la OEA declaró ilegítima esa farsa. Quiere decir que el 10 de enero, el pueblo de Nicaragua que no transite, que no se mueva. Así como dijo el 7 de enero, calle vacía, puertas cerradas, hacerlo el 10 de enero. Y ojalá que esa dinámica se pueda mantener no solo el 10 de enero, sino por mucho más tiempo, de ahorrar combustible, ahorrar energía eléctrica, comprar en los mercados pequeños, no consumir licores, cigarrillos, asuntos suntuarios, porque estamos en un momento en que la situación económica necesitamos priorizar las cosas de primera necesidad y no darle oxígeno al régimen con impuestos para que deje de financiar la represión. Hay que hacer las menos gestiones posibles en los bancos, las remesas que tanto cuesta a los exiliados y a la diáspora mandar a Nicaragua. Hay que usarla en asuntos de suma necesidad, los alimentos, poder mandar a los niños a la escuela, atender su salud, comprar en los mercados pequeños y no gastar en estas cosas que estamos diciendo que oxigenan económicamente al régimen. Y mientras el pueblo de Nicaragua mantiene esa fuerza, que también yo decía, es muy importante mandarle un aliento a los trabajadores del Estado, decirle, ellos no son cómplices del régimen, ellos están allí por una necesidad y por un derecho, porque tener un empleo en el Estado es un derecho Claro. humano y nadie tiene por qué obligarle a estar subordinado a un partido político o a un jefe y hacer lo que ese jefe diga, porque pertenece a ese partido político. Decirle a los trabajadores del Estado, a los soldados del ejército, a los policías de línea, a todos los trabajadores del Estado, ustedes son nicaragüenses, a todos los cobija la bandera azul y blanco y tenemos que estar solidarios y unidos porque este es el momento de la patria, el momento de la nación para recuperar las libertades y no solo para la oposición, no solo para los presos políticos, sino libertades para todos, donde todos podamos vivir realmente en paz, en tranquilidad, tener un empleo, tener ingresos y decidir después cada quien el tipo de gobierno que quiere. Gladys Cruz dice saludos, Roger de Estelí, saludos Gladys, gracias por eso. Wina Arguedas, una gota de agua permanente hace el hoyo en una piedra. También dice Argentina López, saludos, hay que promover esa resistencia desde ahora. Argentina López sigue escribiendo, exactamente, es verdad. Y por ahí también nos volvía a escribir Carlos, nos vuelve a escribir Carlos Robleto, que dice, ¿qué hacemos con la aprobación de la OEA a favor del diálogo y el adelanto de elecciones? Hay que denunciar esa resolución y posición de la OEA a favor del régimen, como se hizo con el BESIE. ¿Qué alternativas y propuestas podemos darle a la OEA y al BESIE? Y Aide, yo creo que la posición diplomática desde afuera siempre va a ser esa. La salida siempre va a ser unas elecciones y la manera de llegar hacia ellas será un diálogo. Cae en nosotros la responsabilidad de darle a la comunidad internacional ese diálogo que merecemos los nicaragüenses, pero los nicaragüenses que queremos la salida de la dictadura, no los nicaragüenses que no quieren la salida y que se benefician de la dictadura y que por ende alargan el sufrimiento de la población en general.
Así es que eh, yo entiendo, en la manera particular, y esta es una opinión ya mía, entiendo la resolución de la OEA desde el aspecto diplomático. Y creo que a partir del 10 de enero, nosotros los nicaragüenses somos responsables de dar la cara frente a la comunidad internacional, de dar la cara unidos, buscando ese punto intermedio de cada uno de nosotros para poder eh, tejer ese camino hacia la libertad y ese camino hacia la democracia, que ciertamente todos queremos elecciones libres, democráticas, transparentes, súper observadas, y si se logra eso, si logramos salir de la dictadura, seguramente vamos a estar ahí llamando a la comunidad internacional a que nos acompañe. Pero nuevamente, seguimos criticándonos entre nosotros, seguimos destruyéndonos entre nosotros, seguimos deslegitimándonos entre nosotros. Los que hayan tenido algún cercanía, pero que en el 2018 decidieron estar por la libertad del pueblo de Nicaragua. Aquellos que no hemos tenido, yo en mi caso particular nunca tuve un acercamiento con el Frente Sandinista. Sin embargo, también hay gente que señala cosas que Claro. nada que ver, ¿verdad? Sin embargo, creo que ahí es la madurez de cada uno de nosotros de anteponer el derecho humano del pueblo nicaragüense de elegir su destino, de vivir en libertad, de vivir en democracia, y creo que de cierta manera debemos ir ayudando a las personas a través de estos espacios a decirles, está bien, si hay cosas que reclamar, va a llegar su momento para reclamar, pero ahora el momento es de que todos reclamemos la salida de la dictadura y por ende buscar la mejoría para cada uno de nosotros. Por ahí nos siguen escribiendo en el chat. Eh, los verdaderos patriotas, dice Argentina López. Y los verdaderos patriotas somos cada uno de nosotros, que estamos opuestos a la dictadura. Efraín Antonio Ordóñez, nuestro amigo Aide, dice, pregunta para Aide. Hoy se Sí. hizo público un conflicto interno en la Alianza Cívica, organización participante de los diálogos hasta ahora. Todo indica que el conflicto radica en que parte de sus organizaciones, miembros, están de acuerdo en participar en el posible diálogo y otros no. Por ello, la expulsión de una organización juvenil. Ahora, de parte de las fuerzas opositoras, ¿cuál sería la narrativa para estas organizaciones que se presten a participar en el diálogo? Aide. Sí, bueno, muy interesante la pregunta de Efraín. Yo no estoy tan al tanto de en qué estriba ese conflicto interno, ¿verdad? Que menciona Efraín, pero lo que sí puedo decir y reafirmar lo que usted estaba diciendo. En este momento necesitamos buscar los puntos que nos unen. Un punto que nos une es la libertad de los presos y las presas políticas. Pues sí. Entonces, unámonos todos en torno a esa lucha y esa demanda. Otra cuestión que nos une es que necesitamos recobrar la libertad de movilización, de expresión y de organización. Creo que en eso nadie va a estar en desacuerdo. Necesitamos también poder salir pronto de la crisis, porque estamos ante una situación, psicólogo, que el conflicto está escalando a unos niveles que el país se está haciendo inviable. El régimen ya no solo la crisis le va a afectar a él quiere llevarse a todo el pueblo junto Sí, con él, y por eso vemos el éxodo al exilio. Ya no solo está saliendo los azules y blancos, muchísima gente que estaba de acuerdo con él también está saliendo del país. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el conflicto, ya el país está en un nivel de caos que todos los nicaragüenses tenemos la responsabilidad de buscar una salida. Y esa salida no va a ser ni discutiendo si vamos a elecciones o no, ni tampoco discutir en este momento
si el diálogo o no. Yo por eso digo, dejemos a un lado ahorita esos dos temas. En este momento, la prioridad para la nación son las libertades. Entonces, pongámonos a trabajar en eso. Sí, sí, y creo que es una manera de también distinguir, que el pueblo sepa cuáles son sus liderazgos confiables, cuáles son sus liderazgos transparentes, los que en este momento no quieren convivencia con la dictadura, sino salir de la dictadura. Los liderazgos que en este momento dicen, unámonos en torno a la liberación de los presos. Hagamos este acuerdo nacional. Pongámonos de acuerdo. Quien siga tirando y discutiendo temas que en este momento no es la prioridad, nos está distrayendo de lo esencial. Hablar de elecciones y hablar de diálogo con la dictadura en este momento nos distrae de lo esencial, que es la búsqueda de las libertades. Ahora, yo no estoy diciendo que no va a llegar un momento, como bien lo dijo usted, en que vamos a elegir, porque al pueblo no se le puede imponer un gobierno. O sea, no vamos a repetir lo mismo que está haciendo el régimen, pero eso tendrá que darse en un momento que hayan todas las garantías, no unas garantías y otras no, como pasó en este momento. Un diálogo nacional, como yo decía, otra vez vamos a ir a un tercer diálogo donde el régimen no respetó al Estado Vaticano, no respetó al secretario general de la OEA, a su representante. Entonces, ¿cómo va a ser ese diálogo? ¿Y un diálogo para qué? Para legitimar al régimen. Ah, que en algún momento, cuando la oposición esté unida, tenga una estrategia clara, le haya quitado el oxígeno económico, el pueblo vuelve a recuperar su fuerza, su energía y todo, el exilio ha podido retornar, los organismos de derechos humanos pueden estar dentro vigilando, observando, monitoreando. Esos serán otros 100 pesos, como decimos en el lenguaje popular. Pero Sí. lo más importante es que eso no nos va a caer del cielo, ni nos lo va a mandar la OEA ni Naciones Unidas. Es un trabajo de hormiguita, como dijo alguien aquí, esa gotita de agua todos los días. Y lo vamos a lograr. Este pueblo es extraordinario, lo ha demostrado a través de toditita la historia de Nicaragua. Pero es ahora, no es mañana. Manos a la obra para construir ese gran acuerdo nacional. No estemos siguiendo la ruta que el régimen nos va poniendo. Como dice Win, tienen Estamos, estamos teniendo nuevamente el problema de y conexión. no da para. Muy bien, muy bien. Estábamos teniendo problemas de conexión nuevamente. Escuchamos pedazos, retazos de lo que nos has dicho, pero ciertamente la gente que está escribiéndonos en la transmisión del programa está plenamente claro de las argumentaciones que se han dado en esta conversación. Win Argueda dice exactamente lo mismo. La libertad de los presos políticos no puede ser negociable. El único acuerdo que tiene que haber es el de sacar a Daniel Ortega. Brenda Barraza dice, el que persevera alcanza. Yo suelo decir, Aide, que la dictadura, cada día que pasa, la dictadura va yendo hacia su final. No es un día más de dictadura, en realidad es un día menos. Y si ves la trayectoria que ha venido degradándose y por ende también haciendo sufrir al pueblo, pues porque uno de ellos dijo, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y están cumpliendo a la palabra, palabra por palabra lo que han dicho. Sin embargo,
este nivel de desprecio hacia los derechos humanos y hacia la libertad del pueblo de Nicaragua, pues habla de eso mismo, del punto en donde está llegando la dictadura para sostenerse en el poder. Y eso gracias a nadie en particular. Eso gracias a la gran resistencia del pueblo de Nicaragua, a su gran Así es. mayoría, el 85%, casi el 90% que habló en silencio, y creo que es una lección grande para la historia, que un pueblo grita y ha gritado desde el silencio, un pueblo que se le quitó la libertad de votar y de elegir, hizo su propia decisión, hizo su propia elección, y su propia elección fue quedarse en casa y no salir a legitimar esta dictadura. Argentina López dice, todos los días hablamos de lo mismo y no avanzamos. Podemos estar en desacuerdo de eso. Yo creo que en realidad sí vamos avanzando y que eh, si sumáramos entre todos y no nos desviáramos del camino y de la ruta que se trazó en el 2018, obviamente la dictadura en este momento no existiera. Más bien ha sido los tropiezos de la dictadura los que no hemos sabido aprovechar. Y este tropiezo y esta gran zancadilla que le hizo el pueblo de Nicaragua el 7 de noviembre a la dictadura, creo que estamos todos en compromiso de potenciar esa zancadilla para definitivamente sacar a la dictadura, deslegitimarla. No sucede de la noche a la mañana, es un proceso, pero si todos sumamos desde el simple hecho de que alguien diga este fin de semana no voy a beber guaro, desde ahí ya está sumando. Así es. Esta semana voy a apagar la bujía, voy a apagar las luces a las 7 de la noche y no las voy a encender más. Ahí está sumando. Pero es que casualmente en el programa pasado preguntaba a alguien, ¿y ustedes cómo van a hacer para derrocar a Ortega? Yo le decía, la pregunta no es ustedes cómo, la pregunta es nosotros cómo, Yo, porque no debemos de sumar todos. La pregunta no se la tengo que hacer al otro, la pregunta me la tengo que hacer yo. Y yo, ¿cómo voy a sumarme para salir de la dictadura y sin arriesgarme? No te querés arriesgar a hacerlo desde tu casa, apagar las luces a las 9 de la noche y no las encendás hasta el día siguiente. Eh, Usar lo menos de agua que necesites. Las recomendaciones que has dado también sobre las remesas, socarnos un poquito el cinturón, no salir a fiestas, a gastar dinero que no tenemos y que nos va a hacer falta posteriormente. Ahí con esas cosas tan pequeñas todos podemos sumar. Pero bueno, ya queda en la conciencia de cada uno de nosotros si suma o no suma. Sin embargo, hay nicaragüenses comprometidos con esta lucha, con el clamor del pueblo y que están haciendo lo posible. Y avanzando juntos lo vamos a poder lograr. Argueda, la elección que hizo el pueblo de Nicaragua el 9 de noviembre fue un gran avance, ciertamente. Argentina López, actuemos inteligentemente. Víctor Betancourt nos dice, psicólogo, no se puede dialogar con los asesinos y estar apoyando nuevas elecciones. ¿No crees que los que estuvimos secuestrados no creas que los que estuvimos secuestrados por la dictadura estamos pensando en elecciones? No queremos elecciones con la dictadura. Queremos elecciones entre los nicaragüenses de bien. Aide, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Quiero darte el último minuto para que te despidas de la audiencia. Posteriormente voy a colgar el programa en YouTube, te voy a pasar el link para que también lo compartas. Gracias por estar aquí, ha sido una excelente interacción. Las personas que han estado conectados también han visto que han estado muy interactivas con nosotros. Y yo quiero decir el artículo 30 de los derechos humanos que dice, los derechos son inalienables. O sea, no los podemos entregar, no los podemos regalar, no los podemos ceder. Debemos luchar por ellos. Aide. sí, bueno, primero agradecerle mucho, psicólogo, por esta oportunidad de conversar con el pueblo. Cuánto quisiera poder también estar adentro y poder, ¿verdad?, acompañarnos y todo, pero bueno, la historia pues no nos ha puesto en diferentes lugares, pero unidos, desde donde Por supuesto. estemos,
Yo quiero mandarle un abrazo a todo el pueblo de Nicaragua, decirles de que aquí seguimos trabajando cada minuto, cada hora, y no vamos a desmayar hasta recuperar las libertades. Y que he tomado nota de esa insistencia, de no se quiere diálogo, no se quiere elecciones con la dictadura, pero como bien dijo psicólogo, todo eso lo tenemos que seguir conquistando. Y la historia nos ha demostrado que sí se puede. En 2018, la comunidad internacional no sabía que este régimen era capaz de cometer crímenes de lesa humanidad. Hoy el mundo lo sabe, y eso lo sabe por un trabajo extraordinario de este pueblo. En 2018 no se había declarado ilegítimo, y ahora este 10 de enero él sabe que si se va a poner esa banda no goza del respaldo del pueblo de Nicaragua, y ese ha sido un trabajo colectivo, de manera que ahora nos queda que el pueblo presione y que ese acuerdo nacional por la libertad de los pueblos, de los presos y por la libertad de Nicaragua, se construya desde cada barrio. Hay que acuerpar a los familiares de los presos políticos y las presas políticas. Hay que acuerpar a las familias que tienen la patrulla en la puerta. Hay que acuerparse entre los trabajadores del Estado y saber que ellos no son personas ajenas a esta lucha. Y por último, decirles, los derechos humanos son irrenunciables. Todos los nicaragüenses, como dijo Salomón de la Selva, somos pueblo, no plebe. Somos pueblo y juntos vamos a salir de esto y vamos a conquistar. Como yo digo, psicólogo, aquí no tiene que haber venganza. Aquí lo que tiene que haber es justicia y acuerparnos entre todos los nicaragüenses para que no vuelva a haber toda esta división de la familia y todo por asuntos partidarios. O sea, tenemos derecho a pensar diferente. Lo que no se tiene derecho es a cometer crímenes por permanecer en el poder. Muy bien, muchas gracias. Cierro con los últimos comentarios que están dejando para vos. Wina Argueda, no al diálogo. Dice también, muchas gracias, Aide. Brenda Barraza, muy valioso el tema de hoy. Mis respetos. Déjame que se me fue el mensaje. Muy valioso el tema de hoy. Mi respeto para Aide Castillo. Nos sirve más afuera. Bendiciones. La Fil de la Liberté, Estiliana, muy admiradora tuya también, yo lo sé. Ella estaba pendiente del programa cuando le dije que ibas a venir. Muchas gracias. Excelente tema. Argentina López, todo llega a su debido tiempo. Tengamos fe desde el corazón. Excelente programa, dice Manuel Fabián. Estos espacios son imprescindibles. Buenas noches a todos. Wina Argueda, viva el pueblo de Nicaragua, viva Nicaragua libre. Gracias, Aide Castillo. Cómo no, buenas noches, mucho entusiasmo, Buenas noches. mucha Gracias. fuerza y confianza. Así es. Hasta luego, gracias por tu trabajo también. Estamos aquí para sumar. Gracias por estar aquí conectados a todos los que estuvieron pendientes del programa y nos vemos el próximo lunes en una edición más de El Diván de tu psicólogo favorito. La psicología no es más que un encuentro con vos mismo, y el psicólogo es el espejo donde te reflejas tal y como sos. Es la ciencia y el arte de conectarte sin temor con tu esencia, con tu ser, con tus fortalezas, pero también con tus debilidades, para encontrar respuestas a tus interrogantes, salidas a tus sufrimientos, fortaleza para levantarte y la motivación para mantenerte sobre la marcha. Te invito a que hablemos de psicología, que es hablar de vos mismo. Ponete cómodo aquí, en el diván de tu psicólogo favorito. Estar informados es clave para construir criterios.